peligro de la tibieza espiritual, entonces es el tema. Vamos a ponerlo de pie una vez más, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación también se le llama. Saludamos también a los hermanos arriba que están en el auditorio. Hay decenas de hermanos ahí que están también escuchando, porque aquí no hay espacio, así que se proyecta esto en pantalla gigante arriba, con proyector en el tercer piso. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 en adelante. Leo la Biblia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hasta ahí la palabra del Señor. Esta es una de las 7 cartas que el Señor Jesús ordenó por revelación al apóstol Juan que escribiera a 7 iglesias del Asia. Habían más de 7, por cierto. Mucho más de 10 iglesias, digamos. Pero Jesús escogió estas 7 iglesias que eran representativas de, digamos, de toda la historia de lo que iba a pasar la iglesia por estas 7 etapas. Y la iglesia de la Odisea, que era una de ellas, escuche, porque esto es lo importante, representa la última etapa. La última etapa en que ya está cerca el regreso de Jesucristo para llevar a su santa iglesia. Y es una iglesia que, si miramos espiritualmente a la luz de la Biblia, en el mundo, ahora en el mundo, en la tierra, está sucediendo. Este tipo de iglesia está ahora mismo, fuertemente, digamos, activándose, fuertemente. Y queremos entonces examinarnos en esta hora. No vaya a ser que nosotros, que somos parte de la iglesia de Cristo, vayamos a estar catalogados, clasificados, tipificados, señalados, vistos, analizados y calificados por Dios como integrantes de esa iglesia de la Odisea. Porque esta es la iglesia apóstata. Una de las iglesias de las 7 que encontramos ahí en Apocalipsis, en la que Cristo Jesús no encuentra ningún punto, ni un solo punto para elogiarlo. Todo malo. En las demás 6 se encuentra algo, siquiera algo, 1, 2 y en otras bastantes puntos para elogiarlo, para felicitarlo. Pero en esta de la Odisea no encuentra un solo punto favorable, bueno, positivo. Ni uno solo. Eso es preocupante. Y reitero, no vaya a ser que nos encontremos dentro de esa clase de iglesia. Poderoso Cristo. ¿Qué cosa era la Odisea? Bueno, era una ciudad también, así como era una iglesia ahí en esa ciudad, pero la Odisea era una ciudad de ese tiempo, en el Asia. Y esta ciudad era una ciudad muy importante porque estaba ubicada en donde había cruce de 3 grandes carreteras de ese tiempo. Y además en esa ciudad era muy conocida, muy famosa, muy atrayente a la gente, por ejemplo, para el comercio. Los grandes comerciantes, empresarios tenían que ir a esta ciudad de la Odisea. ¿Por qué? Porque ahí estaban los bancos de ese tiempo, los bancos para prestar dinero. Entonces la gente de dinero iba allí. ¿Qué más? En esa ciudad de la Odisea estaban ubicadas, digamos, empresas textiles. Había muchos trabajadores en esas empresas y confeccionaban, por ejemplo, especialmente la lana.
Todo tejido de lana era elaborado, fabricado en esa ciudad de Laodicea. Y así que había mucho comercio, mucha gente, negociante. Pero no solo eso, también estaba la medicina allí. En esa ciudad de Laodicea, hermano, se habían desarrollado mucho en el área de la medicina. Muchos medicamentos necesarios en ese tiempo para las dolencias de las personas. Allí se fabricaban, se producían. ¿En dónde? En la Odisea. Y una de las que resaltaba o sobresalía entre los más solicitados de medicina era el colirio. El colirio. Allí lo producían. Y era muy buscado eso porque había mucho mal para los ojos en ese tiempo. Así que mire usted, era una ciudad muy conocida. Tenía todo lo que una ciudad puede anhelar para crecer, para desarrollarse y para ser admirada y visitada y buscada. Pero ¿sabe usted? En este mundo no hay nada perfecto. Algo le faltaba, algo elemental. Ellos creían que tenían todo, pero algo le faltaba. Hablando humanamente, todavía estamos hablando humanamente. Algo le faltaba a esta ciudad. Tenía un problema muy serio, muy delicado. ¿Sabe usted cuál era? No tenían agua potable. No tenían un manantial que pudieran ellos beber de ese y calmar su sed y suplir sus necesidades. No tenían agua disponible. ¿Y de dónde traían entonces su agua? Había en una ciudad más o menos a 7 kilómetros de la Odisea que tenía, esa era la más cerca, tenía agua, pero agua caliente. Baños termales tenía esa ciudad. Y era muy visitada esa ciudad, por cierto, donde había los baños termales, como decimos ahora. Y entonces mucha gente iba a esa ciudad, inclusive de la Odisea. Iban a esa ciudad y traían agua, porque no tenían ellos agua, y traían y llevaban a la Odisea agua, pero esa agua era caliente. Llegaba a la Odisea con el agua, qué bueno que hubiera sido fría, llegaba tibia. Aún por las tuberías que instalaron para que vinieran el agua ya caliente y a la ciudad llegaba tibia. Todo muy bonito entonces en la Odisea. Grandes industrias, mucho trabajo, los bancos, dinero allí, la medicina allí, los médicos, los farmacéuticos y todo lo que tiene que ver con esas cosas. Allí iban, pero cuando tenían sed, querían beber agua. A ver, un poquito de agua, por favor. Y le traían el vaso, iban a beber el vaso. El primer sorbo, los que no conocían lo que pasaba en esa ciudad de la Odisea, probaban, lo botaban, lo escupían el agua, porque era tibia. Y lo que ellos querían, un agua fresca, un agua fría para calmar su sed. Así que no estaba la gente contenta con esa agua. Y muchos le escupían, y aún otros le causaba vómito, náuseas, esa agua. Probaban bastantes sorbos y tenían náuseas. Entonces Jesús, cuando escribe una carta para esa iglesia, aprovecha esa situación. Que en esa ciudad el problema era el agua tibia. Y Jesús coge esa figura para hablarlos. Porque Jesús sabía que en esa ciudad el agua tibia era desagradable. Diga conmigo, desagradable. El agua tibia era desagradable. Jesús coge esa realidad y va donde la iglesia ahora, que no eran los inconversos, va a la iglesia y a la iglesia les empieza a hablar y le dice, porque yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, a cada hermanito, a cada hermanita. Dios conoce lo que cada joven, cada señorita, cada papá, cada mamá, cada hermana está haciendo. Usted que me está viendo o escuchando ahora, Dios conoce en qué andas, en qué pasos caminas, qué es lo que haces. Aún tú dices, nadie me ve, casi me cogen, casi me descubren. Eso dices tú, pero hay uno que nunca cierra su vista. Y hay uno que es omnipresente, que está presente en todo lugar al mismo tiempo. Eso se llama Jehová Dios de los ejércitos. De él nadie se esconde, ni en la noche más oscura y negra. Y aunque seas negrito del África, no puedes esconderte en la noche. Ni aunque te metas en una mina de carbón, no te escondes ahí, porque hasta ahí el ojo de Jehová alcanza. Dile a tu vecino, Dios conoce toda tu vida. Dile, ¿cuánto creen que Dios conoce toda nuestra vida? ¿Somos verdaderos cristianos o estamos aparentando? ¿Con qué intenciones ha venido usted a esta fiesta? Pensando en qué, cuál es su principal motivación, qué le ha impulsado, qué le ha movido.
¿Qué le ha traído? ¿Qué le interesa? Y no solo hoy, sino cuando usted está congregando en la iglesia, reúne, asiste, ¿qué le mueve? ¿Mera costumbre, tradición, obligación, miedo, presión, responsabilidad, devoción a Dios, amor a Dios, hambre de Dios, sed de Dios? ¿Qué le mueve? Jesús le dice, yo conozco tus obras. Nos dice a nosotros, yo conozco todo lo que haces. Maravilloso el nombre de Cristo. Maravilloso el nombre de Jesús. Jamás olvidaré cuando Dios un día en mi vida, a través de su Espíritu Santo, usando un instrumento, una mujer, y me habló en lenguas interpretadas. Me dijo, yo sé de dónde vienes y conozco tu vida. ¿Qué cosas has hablado hoy? Me dijo, en tu casa con tu mujer, sobre mi siervo el pastor y sobre la congregación. ¿Qué has hablado? Que hasta ahí no entendía bien que Dios era el que hablaba, pensaba que era la mujer, pero era Dios usando una mujer. Hay gente que cree que Dios no puede usar una mujer para hablar o para predicar. Aquí nosotros sí creemos que Dios puede usar a una mujer para predicar inclusive. Porque si Dios usó a una mujer para que venga a nacer su hijo, ¿cómo no va a usar una mujer también para que predique la palabra del Señor, hermano? O para que hable un mensaje directo del Espíritu Santo. Pero repito, hay gente que no cree esas cosas. ¿Por qué una mujer va a predicar? ¿Por qué una mujer va a profetizar? Poderoso Jesús. Y Dios me dijo, ¿qué has hablado? Y ahora mismo te diré lo que has hablado, para que sepas quién soy yo, Jehová. Y empezó a sacar todo lo que había hablado. Y a veces nosotros no tomamos en cuenta que hablamos en casa con nuestra familia. Y hablamos cosas negativas de los hermanos de la iglesia, porque nadie se salva. Yo era uno de esos tipos de cristianos hipócritas en ese tiempo. Falso, mentiroso, criticón. Y criticaba del pastor, criticaba a los hermanos. Decía, pues vamos a ir a esa iglesia, el pastor es así, esos hermanitos son así. No me gusta, muchos lloran, muchos oran ahí. Es mucho. Y Dios me dijo, esto y esto y esto y esto hablaste. Dios conoce tu vida y la mía. Todo. Y no desde el día que naciste o que nacimos, sino desde antes que seamos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ya Él nos conocía. Así dice la Biblia. Aleluya. Dile a tus dos vecinos otra vez, Dios te conoce muy bien quién eres. Maravilloso el nombre de Cristo. Porque nos gusta aparentar, hermano. Nos gusta el ser humano cuando no hay sinceridad en el corazón. Pero Jesús nos dice hoy en esta mañana, yo conozco tu vida, yo conozco tu hablar, tus conversaciones, yo conozco tus diálogos, yo conozco lo que ves en internet, yo conozco lo que publicas en esos Face o Facebooks. Yo conozco, dice el Señor, todo eso, aunque tus papás, tu familia, tus padres, tus líderes de iglesia no conocen, pero Dios dice, yo conozco, yo sé, de su ojo no se esconde nada. Por eso el salmista en el Salmo 139 decía, ¿a dónde huiré de tu Espíritu Santo? ¿A dónde, Dios, decía el salmista, me esconderé de tu presencia? ¿Dónde? Así me vaya a otros astros, a otros planetas, ahí está el Señor. Así se vaya bajo la tierra, ahí está Dios. No nos podemos esconder de Él, porque Él todo lo ve, todo lo tiene presente ante su presencia. A su nombre, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Denle un aplauso al Señor que te está hablando en esta mañana. Alaba, alaba, alaba. ¿Qué le dice el Señor? Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La iglesia de la Odisea era una iglesia de creyentes ni fríos ni calientes, era una iglesia de creyentes tibios. ¿Cómo se forma el agua tibia? Bueno, algunas veces podemos tener un agua caliente y la mezclamos con fría y aparece o se da lugar a un agua tibia. ¿El agua fría nos sirve? Sí, por ejemplo en un día caluroso refrescamos nuestra sed bebiendo un poco de agua fría. ¿El agua caliente sirve también? Sí, esos baños termales. Nos vamos a dar un baño allí
¿verdad? Y somos pues, digamos, fortalecidos. Es un agua muy provechosa, tanto el agua caliente como el agua fría. Pero la tibia, ¿para qué necesitamos agua tibia? Generalmente no se necesita. Y esta iglesia de la Odisea tenía una vida espiritual, vamos ahora a lo espiritual, tenía una vida espiritual tibia. O sea, a medias, mezclado, mitad, o una parte de frío y una parte de caliente, a medias. ¿Cuántos cristianos hay así? Ni se consagran, ni están totalmente, digamos, en el mundo. Pero están en la iglesia. No sirven ni a Dios ni al diablo. Ni santo ni demonio. ¿Qué es? Increíble. Poderoso Cristo. No es una iglesia cristiana ni mundana. Escuche, ni cristiana ni mundana. ¿Qué es? Tibio. Es tibio. Ojalá que fuera mundana en el mundo. Que Jesús dice, ojalá fueras frío. Pero no eres frío. Ojalá fueras del mundo. Dice Dios, ojalá te hubieras perdido mejor. Eso es frío. Muerto espiritualmente. Frío. O que fueras caliente, estuvieras lleno del poder de Dios, en el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? ¿Qué tipo de creyente usted que ya dice, yo soy cristiano? Y a lo mejor usted está diciendo, ya usted, tenemos en esta iglesia tantos años, ya mire, más de 20 años. Yo congrego en la iglesia ya tantos años, tengo este cargo, esta responsabilidad en la iglesia. Soy líder, soy directivo, soy predicador, soy profeta. Soy esto y aquello. El Señor Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel hombre y mujer que hace lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios dice, lo que Dios ordena en su santa y bendita palabra. Porque hay muchos creyentes que no hacen eso, desde predicadores, no hacen eso, lo que les gusta nada más, lo que les conviene nada más. Y eso está abundando cada día más, lamentablemente, en este mundo. Eso está entrando en muchas iglesias eso. Poderoso Cristo, y lo digo con pleno conocimiento. Llevamos en el Evangelio 50 años. He visto de las iglesias, no lo digo para ufanarme. Vi hace 50 años cómo las iglesias llenas del poder de Dios, cómo eran las iglesias pentecostales, cómo eran las iglesias de las asambleas de Dios, iglesias llenas del poder de Dios. Una iglesia de santidad por dentro y por fuera. Iglesia de oración, de clamor, de lágrimas, de súplica. Había temor de Dios. Había reverencia en la casa de Dios. Muchas veces ahora han convertido. El templo es un mercado. Es un comedor, es un restaurante. Van y comen dentro de la casa de Dios. No hay temor de Dios. Van a la casa, otros los chismosos a chismosear. Otros lo usan como su centro de desfile de modas. Poder en Cristo. Este programa es producido por el Ministerio de Comunicaciones y Difusión de la Iglesia Dios es Amor del Perú.